El tenue resplandor del interior de la nave alienígena parpadeó cuando una figura humana solitaria se agachó sobre una intrincada pieza de armadura. El exoesqueleto metálico, adornado con venas azules brillantes y bordes afilados que parecían casi vivos. Descansé en un banco de trabajo improvisado. Su dueña, la imponente reina de esta raza alienígena, estaba cerca, su presencia al mando incluso en la quietud. Ella se cernía como una sombra contra las paredes curvas del recipiente, mirándolo atentamente. El hombre, su nombre era Calen Drake, se suponía que no debía estar aquí. Un soldado por comercio, se había metido en este lío después de que su unidad fuera emboscada durante una misión de reconocimiento en lo profundo de su interior. Espacio inexplorado. Separado de sus camaradas, herido y desesperado por sobrevivir, se encontró capturado no por las fuerzas enemigas, sino por ellos. Los Sealer, como se llamaban a sí mismos, eran diferentes. Cualquier especie que la humanidad haya encontrado antes. Sus elegantes cuerpos brillaban con escamas iridiscentes. Su alargada. Las extremidades se movían con gracia antinatural, y sus ojos brillaban débilmente con inteligencia mucho más allá de lo que los humanos pueden imaginar. Podría comprender. Calen no estaba exactamente emocionado por ser llevado a bordo de su enorme nave nodriza, pero venció a la muerte. Solo en el vacío del espacio. Al principio, pensó que terminaría disecado o encarcelado, tal vez estudiado como algunos. Una especie de rata de laboratorio. Pero en cambio, el Sealer lo trató con curiosidad. No malicia. No hostilidad, solo curiosidad. Al principio se comunicaban a través de gestos. Luego, con palabras fragmentadas traducidas torpemente a través de tecnología antigua extraída de otras civilizaciones. Encima, con el tiempo, Calen aprendió lo suficiente de su idioma como para mantener conversaciones básicas, aunque cada interacción se sentía surrealista. Y ahora aquí estaba jugando con la armadura de la reina, una tarea tan absurda que rayaba en lo cómico. Él no sabía mucho sobre reparar tecnología alienígena, pero aparentemente su habilidad para la improvisación llamó la atención de alguien. Cuando uno de los asistentes de la reina se acercaron a él antes, imitando gestos para indicar maquinaria rota, Calen asumió que quería que arreglara algo trivial. En cambio, lo llevaron directamente a su majestad misma. Su armadura, dañada en lo que parecía ser combate, yacía extendido sobre la mesa frente a él. Parecía más un tejido vivo que metal, pulsando débilmente bajo su toque. Cada movimiento enviaba ondas de luz bailando por su superficie, como si respondió a su presencia. Calen no pudo evitar maravillarse de su complejidad. Por todos los horrores de la humanidad. Ante el encuentro con vida extraterrestre, no se podía negar la belleza de sus creaciones. Mientras trabajaba, la reina, observada en silencio, su mirada se fijó en él con una intensidad que hizo que se le erizara la piel. Ella se elevaba por encima de él, fácilmente. Le doblaba la altura, pero se movía con sorprendente delicadeza. Su voz, cuando finalmente habló, lo sobresaltó tanto que casi se le caen las herramientas. ¿Me amas, humano?, ella preguntó, su tono tranquilo, pero mezclado con genuina curiosidad. Calen se congeló a mitad de la reparación, sus dedos flotando, justo encima de la costura brillante en la que había estado trabajando. ¿Realmente acaba de decir eso? ¿O había escuchado mal? Su mente corrió, tratando de procesar la pregunta mientras simultáneamente se preguntaba de cuántas maneras esta conversación podría ir horriblemente equivocada. Amor, ¿qué significaba eso viniendo de ella? Jouken tartamudeó, girándome lentamente para mirarla. Sus ojos luminosos penetraron en su ilegible todavía. De alguna manera expectante. No creo entender lo que estás preguntando. Ella inclinó ligeramente la cabeza, su expresión cambiando muy sutilmente. ¿Fue eso? ¿Diversión, confusión, decepción? Era imposible saberlo. Tú reparas mi armadura, dijo, señalando hacia la mesa. Muestras cuidado. ¿No es esto amor? Ken parpadeó, sin saber si reírse o entrar en pánico. Arreglar tu armadura es solo una parte de sobreviviendo. Él respondió con cautela. No significa que te ame. Significa que quiero. Para seguir con vida. Sus labios se abrieron ligeramente, revelando hileras de dientes afilados que habría sido aterrador si su comportamiento no fuera tan inquietantemente tranquilo. Supervivencia, repitió suavemente, saboreando la palabra como si fuera ajena a ella. Luego, después de un momento de silencio, agregó. ¿Pero por qué sobrevives? Hacer
¿Deseas regresar con tu gente, o encuentras un propósito aquí? Propósito. Eso. La noticia golpeó más fuerte de lo que Callan esperaba. El propósito había sido un concepto distante desde que comenzó la guerra. De vuelta en la tierra, se unió. Los militares por necesidad, con la esperanza de escapar de la pobreza y hacer algo de sí mismo. Pero una vez desplegada, la supervivencia se convirtió en el único objetivo. El propósito se desvaneció bajo capas de agotamiento, miedo y pérdida. Y ahora, varado entre estos enigmáticos seres, no estaba seguro de dónde él pertenecía más. Supongo que aún no lo he descubierto, admitió en voz baja, volviendo a concentrarse en él. Armadura. Cualquier cosa para evitar mirar directamente a su mirada penetrante, la reina. Lo miró pensativamente, sus largas garras golpeando suavemente contra su antebrazo blindado. Quizás lo harás, murmuró ella. Con el tiempo, los días se convirtieron en semanas a bordo del barco Sier, aunque Callan luchó por hacer un seguimiento del tiempo sin familiares. Marcadores como el amanecer o el atardecer. El entorno en sí mismo era desorientador. Pasillos retorcidos y en espiral de maneras. Eso desafió la lógica. La gravedad cambió de manera impredecible según la sección del barco en la que ingresó y el aire. Llevaba un leve zumbido que vibraba a través de sus huesos. Sin embargo, a pesar de su extrañeza, el barco se sintió extrañamente vivo, de naturaleza casi orgánica. Latía y respiraba a su alrededor, adaptándose a las necesidades de sus habitantes. Callan pasó la mayor parte de sus días arreglando cosas, armas, equipo, estructuras, componentes. Rápidamente se corrió la voz entre los Sieri de que el prisionero humano poseía un talento único para los problemas. Resolviendo y pronto llegaron solicitudes de varias facciones dentro de la sociedad colmena. Algunos buscaron reparaciones para lo mundano. Artículos, otros para equipo altamente especializado utilizado en batalla. A pesar de su reticencia inicial, Callan se lanzó al trabajo, encontrando consuelo en el ritmo de la creación y la destrucción. Cada objeto reparado traía una pequeña sensación de logro, un recordatorio de que todavía tenía valor, incluso aquí entre los extraterrestres que lo veían como inferior e intrigante. Sus interacciones con la reina se hicieron más frecuentes, aunque nunca predecibles. A veces ella lo llamaba a ella Chambers, ofreciendo preguntas crípticas sobre la cultura o las emociones humanas. Otras veces, ella simplemente lo veía trabajar, ella. Presencia que se avecina pero extrañamente reconfortante. Había algo fascinante en ella. La forma en que sus escamas iridiscentes brillaba bajo la tenue iluminación del barco, la fluidez de sus movimientos, el bajo retumbar de su voz cuando habló. Ella no era cruel, ni particularmente amable. Ella existió en un más allá de tales categorizaciones simplistas, y Callan se sintió atraído por su complejidad. Una noche, lo que pasó por la noche, a bordo del barco, se sentó con las piernas cruzadas en el suelo de una cámara comunal, rodeado de retazos de tecnología alienígena. Varios XY se reunieron a su alrededor, charlando emocionados mientras demostraba cómo modifica un rifle de plasma para aumentar la eficiencia. Su entusiasmo era contagioso, y Callan se encontró a sí mismo riendo junto a ellos, momentáneamente, olvidando el vasto abismo entre sus especies. Fue entonces cuando estalló el caos. Una alarma ensordecedora resonó por la nave, resonando las paredes y enviando vibraciones a través del cuerpo de Ken. El XY se congeló, sus ojos brillantes se dirigieron hacia el techo como si buscaran respuestas. En cuestión de segundos, la habitación se vaciaron mientras se dirigían a sus puestos asignados, dejando a Callan solo en medio de las herramientas dispersas y proyectos a medio terminar. Antes de que pudiera reaccionar, apareció la reina, con su armadura brillando siniestramente en la emergencia roja. Luces. Sin decir una palabra, ella lo agarró por el brazo y lo puso de pie, arrastrándolo por un pasillo estrecho a un ritmo que lo dejó tambaleándose para seguir el ritmo. Su agarre era firme pero no doloroso, sus garras se clavaban ligeramente en su carne como si es para anclarlo a la realidad. ¿Qué está pasando? Callan gritó sobre la guarida. Su corazón latía con fuerza en su pecho. ¡Ataque! Ella respondió con rudeza, con la voz entrecortada. Con urgencia. Se acerca una fuerza hostil. Tienes que venir. ¿Por qué yo? Él exigió. Aunque él ya sabía la respuesta. Si se quedaba atrás, moriría en el fuego cruzado o sería abandonado por completo. Ninguna de las dos opciones le atraía. No hay tiempo. Ella se quebró, abriendo una escotilla que
Condujo a un nivel inferior de la nave. El aire se enfrió a medida que descendían, las paredes se cerraban a su alrededor. Por último, llegaron a una puerta sellada flanqueada por 2 guardias hiler fuertemente armados. La reina ladró una orden en su lengua materna. La lengua, y las puertas se abrieron con un silbido. Dentro había una sala de control. Bulliciosos de actividad, los operadores de Sierra se escabullían entre las consolas, sus garras. Manos volando sobre interfaces holográficas mientras los datos se transmitían a través de pantallas translúcidas. En el centro del caos había otra figura, un Sealer masculino, alto e imponente, con cicatrices irregulares corriendo. En su cara, su armadura estaba maltrecha y chamuscada, evidencia de innumerables batallas libradas y ganadas. Se volvió como entraron, con los ojos entrecerrados cuando aterrizaron en Callen. Este es él. Humano, gruñó, dando un paso adelante. Su voz goteaba con desdén, cada sílaba mezclada con veneno. ¿Por qué traerlo aquí? Él es débil, inútil. Él ha demostrado lo contrario, contó bruscamente la reina, su tono no dejaba lugar a discusiones. Él se queda. El macho. Se burló, pero no dijo nada más, retirándose a su puesto con evidente renuencia. Callan tragó duro, muy consciente de la tensión crepitante entre ellos. Cualquiera que fuera la animosidad existente entre este recién llegado y la reina. Corrió profundamente, y Callen, sin saberlo, se había metido en el medio. A medida que se intensificaban los preparativos de la batalla, Callan. Noté algo extraño. En medio de la ráfaga de actividad, la reina seguía mirándolo, su expresión ilegible. Estaba preocupada, protectora o simplemente calculando. Él no podía decirlo. Todo lo que sabía era que pasara lo que pasara después, no se quedaría al margen. Cuando llegó el ataque, fue veloz y brutal. El barco se estremeció violentamente cuando los barcos enemigos desataron barcazas de armas de energía, desgarrando a través del casco exterior con una precisión devastadora. La alarma gritaba incesantemente, ahogando los gritos del Sierra. Tripulación mientras luchaban por defender su hogar. Callen se aferró a una barandilla, sus nudillos blancos mientras las explosiones sacudían él. Sala de control. Salían chispas de las consolas sobrecargadas y el humo llenaba el aire, asfixiando a cualquiera que tuviera la mala suerte de inhálalo. La reina ladró órdenes, su voz atravesó el caos como una cuchilla. Ella se movió con terrorífico velocidad, dirigiendo a sus guerreros con eficiencia calculada. Su homólogo masculino, el Sierra con cicatrices, quien, despreciado Callan, condujo a un equipo de soldados a la Free, desapareciendo en el laberinto y los pasillos para enfrentarse al invasores de frente. Mientras tanto, la reina se colocó cerca de la consola principal, sus ojos brillantes escaneando él. Exhibiciones tácticas con un enfoque inquebrantable. Callen, sin embargo, se negó a permanecer inactivo. Aunque carecía de la destreza física del Sealer, tenía algo que necesitaban desesperadamente, ingenio. Agarrando con un kit de herramientas desechado, se zambulló debajo de una consola dañada, con los dedos volando sobre cables y circuitos expuestos. Sudor goteaba de su frente mientras trabajaba, su mente aceleraba para redirigir el poder y estabilizar los sistemas fallidos a su alrededor. La batalla continuó, pero él la bloqueó, concentrándose únicamente en la tarea en cuestión. Deberías irte, uno de los operadores gritaron, señalando hacia la salida. Este no es un lugar para ti, Callan. Lo ignoró, apretando los dientes mientras forzaba una conexión obstinada en su lugar. Si me voy, estamos muertos, respondió disparando. Su voz, pero decidida. Solo dame un minuto. Finalmente, con un triunfante gruñido, cerró de golpe el panel y se puso de pie. La consola cobró vida, su pantalla se estabilizó. Justo a tiempo para revelar el alcance total de la invasión. Las fuerzas enemigas habían atravesado varias secciones del barco, abrumando a los defensores con números absolutos. Seguían siendo su líder, una enorme criatura vestida de negro. Armadura, se había infiltrado en la cámara central, cortando una franja de destrucción a su paso. La reina conoció la mirada de Callan. Su expresión ilegible. ¿Puedes pelear?, ella preguntó sin rodeos. Callan vaciló, su mano agarró instintivamente la pistola de plasma atada a su costado. Él no estaba entrenado para combate cuerpo a cuerpo, pero había sobrevivido a peores probabilidades. Respirando hondo, él asintió. Sí, hagamos esto. Juntos, cargaron a la refriega. La reina
Gracia letal complementando la determinación rudimentaria de Ken. Mientras luchaban codo a codo, se formó un vínculo tácito entre ellos. Una frágil amenaza de confianza que podría ser lo suficientemente fuerte como para salvarlos a todos. A raíz de la batalla, ¿cómo? El barco cojeó hacia la seguridad. Callan se encontró a solas con la reina una vez más. Su armadura estaba abollada y chamuscada, sus escamas embotadas por el esfuerzo. Sin embargo, ella se mantuvo erguida, irradiando una fuerza silenciosa. Ella se volvió hacia él, sus ojos luminosos registrando su rostro. «Te quedaste», dijo ella simplemente, con la voz suave, pero cargado de significado. Callen se encogió de hombros, apoyándose contra la pared para recuperar el aliento. «¿Qué puedo decir? Ustedes son creciendo en mí». Por primera vez, sonrió, una lenta curva enigmática de sus labios que enviaron un escalofrío por su columna vertebral. «Y tú, humano», murmuró ella. «Continuar. Para sorprenderme». La sonrisa de la reina permaneció un momento más antes de desaparecer, reemplazada por una ilegible expresión. Ella extendió la mano, su mano con garras flotando justo por encima del hombro de Ken como si quisiera tocarlo, pero lo pensé mejor. En cambio, se dio la vuelta, caminando hacia la ventana panorámica que daba a la vasta extensión del espacio. Las estrellas del exterior brillaban débilmente, su luz distorsionada por los escudos dañados del barco. Callen se enderezó, quitándose el polvo y el hollín de la ropa. Su cuerpo adolorido por la pelea, cada músculo gritando en protesta, pero él empujó a través del dolor. «¿Qué pasa ahora?», él preguntó, uniéndome a ella en la ventana gráfica. Sus ojos brillantes reflejaban la luz de las estrellas mientras hablaba. «Ahora reconstruimos. Ellos vendrán. Otra vez». Su voz tenía un peso de inevitabilidad, como si hubiera enfrentado tales batallas innumerables veces antes, y sabía que vendrían más. Callen frunció el ceño, mirando su perfil. Allí. Fue algo inquietante la forma en que lo dijo, como si estuviera resignada a este ciclo interminable de destrucción y supervivencia. «¿Quiénes son?», él presionó. «¿Por qué siguen atacándote?». Ella vaciló, su mirada cayendo al suelo. Por un momento, Callen pensó que ella puede que no responda. Entonces, con un suspiro que sonó casi humano, comenzó. «Ellos se llaman los Irat, una facción disidente de nuestra especie, impulsada por la locura y la codicia. Hace mucho tiempo, éramos un solo pueblo. Pero buscaban poder más allá. Razonar, doblegándose a sí mismos y a los demás a su voluntad. Cuando nos negamos a seguir su camino, declararon la guerra. Has estado peleando desde entonces». Callan terminó de reconstruir la historia. Él. No pude evitar sentir una punzada de simpatía por ella. Guerras como esta, nacidas de la división y la traición, le resultaban demasiado familiares. De vuelta en la Tierra, la humanidad había librado conflictos similares por la Tierra, los recursos, la ideología. La escala podría haber sido diferente, pero el sufrimiento era el mismo. «Sí», confirmó ella, con un tono cargado de tristeza. «Pero esta no es tu guerra, humano. Deberías volver con los de tu especie cuando llegue el momento». Callen abrió la boca para responda, luego vuelva a cerrarlo. Algo en sus palabras tocó profundamente la fibra sensible. Dentro de él. Regresa a su especie. ¿A qué? Un planeta devastado por sus propias guerras, donde los soldados como él eran peones desechables en el juego de otra persona. Había pasado años huyendo de esa vida, solo para encontrar. Él mismo se vio inmerso en otro conflicto por completo. Y sin embargo, aquí, entre los Iler, se sentía extrañamente vivo, decidido, valorado, incluso. Antes de que pudiera decir nada, el barco se tambaleó violentamente, desequilibrándolos a ambos. «Alarmas». Sonó una vez más fuerte y más urgente que antes. Callan tropezó hacia la consola más cercana, su corazón se hundió mientras vio las lecturas parpadeando en rojo. «¿Y ahora qué?», murmuró en voz baja. Sirat, la reina gruñó, sus garras flexionándose de ira. «Han regresado y trajo refuerzos». La segunda ola golpeó más fuerte que la primera. Esta vez, las naves enemigas no se molestaron en realizar ataques de precisión. Lanzaron todo lo que tenían, abrumando a los defensas ya debilitadas de la nave nodriza Sier. Las explosiones atravesaron el casco, enviando escombros volando hacia él. Vacío del espacio.
Los miembros de la tripulación se apresuraron a contener las infracciones, mientras que otros lucharon contra los grupos de abordaje que se derramó por los pasillos como una inundación. Callan se encontró separado de la reina durante el caos, atrapado en un tiroteo junto a un grupo de guerreros Sileri. Su líder, una hembra enjuta con escamas de color verde esmeralda, ladraba órdenes en rápidos clics de fuego y gruñidos. Aunque no podía entender completamente su lenguaje, sus gestos lo dejaban claro. Mantener la línea o morir en el intento. Mientras intercambiaban fuego con los invasores Irat, Callan notó algo extraño. El enemigo. Los soldados se movían de manera diferente a los Sieri. Eran más rápidos, más fuertes, casi mecánicos en su precisión. Su armadura brillaba de forma antinatural, como fusionada directamente a sus cuerpos. Peor. Aún así, parecían impermeables al dolor, presionando hacia adelante incluso después de sufrir lesiones que habrían derribado a cualquiera. Ser normal. Están mejorados, gruñó el guerrero de color verde, notando su confusión. Ya no es completamente Sealer. Abominaciones. Callan tragó saliva con fuerza, disparando otra ráfaga con su rifle de plasma. Si estos. Las criaturas no eran completamente sileras, ¿qué eran exactamente? ¿Y hasta dónde había llegado el Sirat para crear tal monstruosidades? Justo cuando el pensamiento cruzó por su mente, una explosión masiva sacudió el pasillo, enviando a todos extendiéndose. El humo salía de la brera, oscureciendo la visión y ahogando el aire. A través de la neblina, Callan vio movimiento, una figura imponente emergiendo de los escombros. Era el líder blindado negro de antes, su presencia que irradia amenaza. Sus ojos ardían con una luz fría y antinatural mientras escaneaba a los sobrevivientes. «Mátalos. Todo», ordenó con voz carente de emoción. Sin dudarlo, sus tropas. Avanzó, derribando a los defensores restantes con brutal eficiencia. Callan se agachó detrás de la cubierta. Su mente se aceleró. No pudieron ganar esto. No sin ayuda. La desesperación lo asintió con la cabeza. Mientras buscaba a tientas a su comunicador, esperando contra toda esperanza que alguien a bordo del barco pudiera escucharlo. «Reina», él gritó al dispositivo. «Si puedes oírme, necesitamos refuerzos ahora». «Estático», crujió en respuesta, seguido de una débil respuesta. «Aguanta, humano», vino él. La voz de Quinn, tensa pero firme. «Ya voy». Momentos después, la marea. Girado. La reina llegó como una tormenta, sus movimientos un borrón de velocidad y furia. Con un solo golpe de sus garras, decapitó a 2 soldados Irat, cuyos cuerpos colapsaron en montones. Detrás de ella, seguía a un pequeño contingente de guardias de élite, con sus armas ardiendo mientras abrían camino a través de las filas enemigas. Por un breve momento, la victoria pareció posible. Pero entonces el líder blindado negro levantó la mano, y todo cambiado. Un zumbido bajo llenó el aire, haciéndose más fuerte con cada segundo que pasaba. Callan miró a su alrededor confundido, buscando la fuente del sonido. Fue entonces cuando lo vio, un orbe pulsátil de energía flotando sobre la palma del líder. Su superficie se retorcía con zarcillos de luz oscura, retorciéndose y enrollándose como cosas vivas. «Retrocede», la reina rugió, agarrando a Callan por el brazo y tirándolo hacia atrás. Su agarre era férreo mientras lo arrastraba, sus guardias formaban una barrera protectora alrededor de ellos. «¿Qué es esa cosa?», Callan exigió, luchando por mantenerse al día con su ritmo frenético. «Un arma», ella respondió sombríamente. «Uno capaz de destruirnos a todos». El orbe desató su momentos después, liberando una onda de choque que atravesó el pasillo. Las paredes se doblaron, los pisos colapsaron y los gritos resonaron después. Callan se protegió la cara mientras llovían escombros a su alrededor, sus oídos zumbaban por la fuerza de la explosión. Cuando el polvo se asentó, la reina se puso de pie tambaleándose, la sangre goteando de una herida en ella. Frente. Su armadura estaba agrietada, sus escamas opacas y astilladas, pero su determinación permaneció inquebrantable. «Nosotros. Debe retirarse», dijo, volviéndose hacia Callan. «Hay una cámara a prueba de fallas más profunda dentro del barco. Podemos reagruparnos». «Ahí. ¿Pero qué pasa con los demás?». Callan protestó, mirando hacia atrás al devastación. Docenas de Sealer yacían muertos o moribundos, sus cuerpos esparcidos por él. «Restos. Están perdidos», respondió con dureza, aunque sus ojos la traicionaron.
Pena. La supervivencia tiene prioridad. Ven. A regañadientes, Callen lo siguió. Ella, con las piernas pesadas de agotamiento y culpa. Mientras navegaban por los pasillos en ruinas, no pudo evitar la sensación. Que estaban entrando en una trampa. Algo sobre el líder blindado negro, la forma en que se portaba, él. Crueldad desapegada en su voz, se sentía inquietantemente familiar, casi humana. No fue. Hasta que llegaron a la cámara a prueba de fallas que la verdad finalmente salió a la luz. La reina cerró la puerta detrás de ellos, activando capas de protocolos de seguridad para ganar tiempo. En el interior, las proyecciones holográficas cobraron vida, mostrando esquemas del barco y registros de datos que detallan la historia del conflicto Sier-Sira. Y allí, enterrado, en lo profundo de los archivos, estaba la revelación que destrozó todo lo que Callan creía saber. El blindado negro. El líder no era Sealer en absoluto. Era humano, o al menos lo había sido una vez. Décadas atrás, durante el primer encuentro desastroso de la humanidad con los Sira, un soldado llamado Elías Caín había sido capturado y sometido a horribles experimentos. Su cuerpo había sido aumentado, su mente retorcida hasta. No quedaba nada del hombre que había sido una vez. Ahora servía como el arma definitiva de los Sira. Una fusión de lo humano, ingenio y salvajismo alienígena. Callan miró fijamente la imagen en la pantalla, su estómago revuelto, la cara llena de cicatrices, él. Ojos fríos. Era inconfundible. Caín, susurró, el nombre sabía amargo en su lengua. La reina le puso una mano en el hombro, su toque sorprendentemente suave. Él ya no es el hombre que lo era, dijo en voz baja. Pero quizás puedas contactarlo. Recuérdale de quién solía ser. Callen negó con la cabeza, incrédulo Warning con determinación. Incluso si yo podría, ¿por qué me escucharía? Es un monstruo. No. La reina corrigió con firmeza. Él es una víctima como tú. Igual que yo. La pregunta es, humano, ¿eres tú? ¿Estás dispuesto a salvarlo incluso a un gran costo para ti? Callan se quedó congelado, mirando fijamente en la imagen holográfica de Elías Caín. El peso de la pregunta de la reina presionó sobre él, pesado y inflexible. ¿Podría salvar a alguien que había estado tan destrozado? Alguien que ahora dirigía un ejército empeñado en la destrucción. Parecía imposible, pero mientras miraba a los ojos luminosos de la reina, ojos que contenían una mezcla de desesperación y esperanza, se dio cuenta de que no había otra opción. Lo haré, dijo Callen finalmente, su voz firme a pesar de la confusión dentro de él. Pero no puedo prometer nada. Él. Queen asintió, su expresión suavizándose ligeramente. Eso es todo lo que pido. Humano. Confía en ti mismo, como yo confío en ti. Con esas palabras, idearon un plan. La reina lideraría un asalto de distracción para alejar a las fuerzas de Sirat de su fortaleza, dando a Callan la oportunidad de infiltrarse en sus filas y enfrentarse a Caín. Era una táctica arriesgada, una que dependía en gran medida de tiempo y suerte, pero era el único camino a seguir. La infiltración resultó más dura de lo que Callan anticipó. Disfrazado sí. Rescató piezas de armadura Sira, se movió con cautela a través de la nave enemiga, evitando patrullas y permaneciendo en él. Sombras. Cada paso se sentía como caminar un titrop. Un movimiento en falso y él estaría descubierto. Pero su determinación lo mantuvo en marcha. Pensó en la reina, en los guerreros Sealer que habían luchado a su lado, e incluso alrededor de Caín, el hombre que solía ser Caín, y encontró fuerza en su humanidad compartida. Finalmente, después de lo que parecieron horas, llegó a la cámara de mando. Allí, de pie sobre un exhibición táctica, fue Caín. Su armadura ennegrecida brillaba bajo una luz dura, y su rostro lleno de cicatrices estaba marcado en una sombría máscara de concentración. Por un momento, Callan vaciló, impresionado por cómo apareció Caín, alienígena pero familiar. Luego, robándose a sí mismo, dio un paso al frente. Caín, gritó, su voz resonando en la cavernosa habitación. Caín se volvió. Lentamente, sus fríos ojos se entrecerraron cuando aterrizaron en Callen. Reconocimiento parpadeante. Brevemente antes de ser reemplazado por el desdén. Eres solo otra causa perdida, se burló Caín, levantando su arma. ¿De verdad crees que puedes detenerme? Callan levantó las manos en señal de rendición. Comprándose tiempo. No estoy aquí para pelear contigo, Caín. Estoy aquí para recordarte
¿De quién eres o quién eras? Caín se rió. Un sonido hueco desprovisto de calidez. ¿Quién era yo está muerto? La humanidad me traicionó. Me dejó pudrirme. Él será. Me dio propósito, poder. No podrías entenderlo. Entiendo más. De lo que crees. Caín devolvió el disparo, dando un cauteloso paso más cerca. He visto la guerra. Caín. Sé lo que le hace a la gente. Pero este no eres tú. Este odio, esta rabia. Te está comiendo vivo. No los dejes ganar. Por un fugaz segundo, Caín. La compostura vaciló. El dolor brilló en su rostro, crudo y sin vigilancia. Es demasiado. Tarde para la redención, murmuró, bajando ligeramente las armas. Me han quitado todo. No, Callan. Insistió, cerrando la distancia entre ellos. No todo. Todavía tienes un elección. Puedes acabar con esta locura, Caín. Ayúdanos a detener a los Irat. Demostrar a ti mismo que eres más que su marioneta. Caín lo miró fijamente, apretando el arma. El silencio. Estirado enseñado, roto solo por el débil zumbido de la maquinaria. Finalmente, con un aliento tembloroso, soltó el arma para el piso. ¿Qué necesito hacer?, preguntó, su voz apenas por encima de un susurro. La batalla que siguió fue caótica pero decisiva. Con la ayuda de Caín, Callan y la reina lanzaron una campaña coordinada. Contraataque, paralizando la flota de Sirat y llevándolos a retirarse. La marea de la guerra cambió dramáticamente. Gracias al conocimiento interno de Caín de sus estrategias y debilidades. Juntos, los Sieri y sus improbables. Los aliados humanos aseguraron la victoria a un gran costo, pero con una esperanza renovada. En él. Como consecuencia, cuando comenzaron las reparaciones en ambos barcos, Callan se encontró de pie una vez más con la reina. Su armadura había sido reparado, sus venas brillantes pulsando suavemente a la tenue luz. Ella lo miró con una expresión que él no podía entender. Lea, aunque había calidez en su mirada. Lo hiciste bien, humano, dijo ella. Su voz se teñía de orgullo. Nos salvaste a todos. Callan se encogió de hombros modestamente, sin embargo. Una pequeña sonrisa tiró de sus labios. No podría haberlo hecho sin Caín. Resulta que él no es tan malo después de todos. La reina inclinó la cabeza. Considerando esto, quizás la redención sea posible para todos dadas las circunstancias correctas. Mientras hablaban, Caín se acercó, su otrora presencia amenazante ahora sometida. Sus cicatrices permanecieron, pero su comportamiento se había suavizado. Casi vacilante. Gracias, dijo simplemente, dirigiéndose tanto a Callan como a la reina. Por mostrarme otro camino. La reina extendió una mano con garras hacia él, en un gesto de aceptación. Tú eres bienvenido entre nosotros, Caín. Si deseas quedarte, Caín asintió, la gratitud brillando en sus ojos. Me gustaría eso. Semanas después, el barco Sealer organizó una celebración. Diferente a todo lo que Callan había visto jamás. La música llenó el aire. Melodías alienígenas que resonaban profundamente en su pecho, y luces vibrantes bailaban a través de las paredes. Sealer y los humanos se mezclaron libremente, compartiendo historias y risas. Incluso Caín se unió, su risa genuina e infecciosa. Callan se encontró sentado junto a la reina, observando cómo se desarrollaban las festividades. Ella se inclinó más cerca, con la voz baja e íntima. ¿Aún desea regresar a? ¿Eres amable, humano? Él la miró, sorprendido por la pregunta. Sinceramente, no había pensado mucho en irse. Aquí, entre los hilarios, había encontrado algo que no sabía qué era. Buscando pertenencia, propósito y tal vez algo más. Todavía no, él respondió, encontrándose con su mirada. Todavía hay trabajo por hacer. Además, él sonrió, señalando la animada escena a su alrededor. Creo que me he ganado pequeñas vacaciones primero. Sus labios se curvaron en esa sonrisa lenta y enigmática que él había. Ven a adorar. Muy bien, humano. Quédate todo el tiempo que quieras. Después de todo, te lo debemos. A medida que avanzaba la noche, Callan se dio cuenta de algo profundo. El amor no fue siempre ruidoso o dramático. A veces era silencioso y constante, creciendo los espacios entre momentos de caos. Sí. Era el vínculo que compartía con la reina, la camaradería con Caín o la nueva familia que había encontrado entre los Sealer,
sabía que nunca olvidaría este capítulo de su vida. Y por primera vez en años, Calen Drake se sintió verdaderamente en paz. Bajo las brillantes luces del barco Sealer, Calen levantó un vaso con Caín y la reina, sus risas mezclando armoniosamente. La guerra había terminado, pero su viaje juntos apenas había comenzado. «Nos has cambiado, humano», él. Quinn dijo en voz baja, sus ojos brillantes se encontraron con los de él, para mejor. «Callen». Sonrió, sintiendo un calor que no sabía que necesitaba. «Y me diste un hogar cuando pensé que lo había perdido todo». Caín le dio una palmada en el hombro, sus cicatrices ya no eran símbolos de dolor, sino de resiliencia. «A nuevos comienzos», él. Tostado, su voz firme y llena de esperanza. La reina asintió, levantando la suya. Cáliz a la unidad entre estrellas y especies. Mientras bebían, Calen se dio cuenta de. El amor no fue solo un momento. Fue cada victoria compartida, cada comprensión tranquila, cada paso adelante. Juntos. Con el Sier a su lado, finalmente se sintió completo. Y como el barco navegó por el cosmos, la paz se instaló en su corazón como polvo de estrellas. Por primera vez, Callen supo que aquí era donde él pertenecía.